Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del 2024. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del año 2024. Como siempre, esta presentación está dividida en 5 grandes partes. En la primera hablamos de las características generales de la encuesta. En una segunda presentamos un análisis sectorial. En una tercera parte presentamos los índices, tanto de situación, de expectativa y confianzas globales y sectoriales. En una cuarta parte presentamos los resultados de la encuesta y finalmente se hacen unos comentarios finales en cuanto a las características generales de la encuesta. Como ya sabemos, el directorio del Banco Central en enero del 2013 autoriza la realización de la encuesta sobre al sistema financiero sobre la situación general del crédito. Esta encuesta busca complementar otros datos suministrados por el sistema financiero al Banco Central del Paraguay y los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada, reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los cambios en política en la concesión de nuevos créditos, si es que los hubiere, y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. Básicamente la encuesta se divide en 3 grandes grupos. En uno es de la situación del crédito, el segundo es el análisis del crédito y el tercero son las políticas de los nuevos créditos. La encuesta sobre situación general del crédito está dirigida a 23 instituciones financieras, de los cuales el 69.6% son bancos, el 21.7% son financieras y el 8.7% son entidades de crédito. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y las expectativas de los créditos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera y como ya dijimos, permite evaluar el desempeño actual y las expectativas de cada uno de los sectores para los próximos meses. En cuanto al análisis sectorial, aquí podemos ver el desempeño que tienen los créditos en los diferentes sectores. La pregunta dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses? Con esta pregunta se construyen los diferentes índices de situación que vamos a ver más adelante y lo que podemos ver es que el que tiene el índice de situación más elevado es el sector consumo debido a la respuesta que tenemos en pantalla. El 47.8% de quienes contestaron esta encuesta opina que en estos 3 últimos meses el crédito a este sector se incrementó, el 47.8% opina que no cambió y un 4.4% opina que disminuyó. El que tiene menor índice de situación fue ganadería, alcanzando un valor de 52, como veremos más adelante. Si bien es el menor, se encuentra por encima del índice y el valor neutral en zona de optimismo, debido a las respuestas que también tenemos en pantalla. El 17.4% de quienes contestaron esta encuesta opina que el crédito a este sector aumentó, el 69.6% opina que no cambió y el 13% opina que disminuyó. También tenemos en pantalla las respuestas de quienes opinaron en el primer trimestre cómo varió el crédito para los últimos 3 meses, para los próximos 3 meses, perdón, en comparación con la respuesta que tienen en este trimestre para los últimos 3 meses. Acá tenemos que aclarar que para ambos casos el periodo es para junio del 2024. En el primer trimestre se les preguntó cómo creen que sería el crédito para los próximos 3 meses y en esta columna tenemos cómo fueron los créditos realmente en los últimos 3 meses. Como vemos, no presentan variaciones importantes y se mantienen en línea. Cabe resaltar que estas preguntas no son la variación del crédito, es lo que opinan los encuestados de cómo aumentó el crédito en esos periodos. En cuanto a la expectativa
tenemos la pregunta que dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito en cada uno de los sectores que tenemos en pantalla para los próximos 3 meses? Con esta pregunta construimos el índice de expectativa que alcanza el valor de 75 y como podemos ver, agricultura es el que tuvo la expectativa más elevada, como veremos más adelante que alcanza un valor de 89 debido a las respuestas que tenemos en pantalla. El 78.3% de quienes contestaron esta encuesta opina que el sector agricultura estaría aumentando el crédito, el 21.7% opina que no cambiará y ninguno de los encuestados contestó que estaría disminuyendo. El que tuvo menor valor en cuanto a la expectativa fue construcción debido a las respuestas que también tenemos en pantalla. El 30.4% de los individuos que contestaron la encuesta opinan que el crédito a este sector aumentará y el 69.6% que no cambiará. Tampoco ninguno de los encuestados opina que el crédito a este sector estaría disminuyendo. A la derecha también tenemos la comparación de las respuestas de los distintos encuestados en cuanto a cómo creen que variaría el crédito para septiembre del 2024. En el primer trimestre se les preguntó cómo creen que variaría el crédito para los próximos 6 meses y en el segundo trimestre para los próximos 3 meses. 3 meses. Siempre estamos hablando de septiembre del 2024 y al igual que el caso anterior, las respuestas se mantienen en línea. En cuanto a las perspectivas de los créditos para los próximos 12 meses, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito en cada uno de los sectores para los próximos 12 meses? Como vemos, el sector que tuvo mejor expectativa fue el de comercio, que alcanzó un valor de 76, debido a las respuestas que tenemos en pantalla. El 52.2% de los encuestados opinó que los créditos a este sector estarían incrementándose y solo el 47.8% opina que se mantendrá. Los que tuvieron menor respuesta fueron agricultura y construcción, que si bien fueron los menores, alcanzan un valor de 70, muy por encima del valor neutral debido a las respuestas que tenemos en pantalla. En agricultura, el 47.8 opina que aumentará, el 43.5 que se mantendrá y el 8.7 que disminuirá. Y en el caso de construcción, el 39.1 opina que aumentará y el 60.9 opina que se mantendrá. En cuanto a los índices, tanto de situación, expectativa y confianza, construidos a partir de las respuestas que acabamos de tener en pantalla y tanto de manera global como sectorial, tenemos de manera global que el índice de situación alcanza un valor de 62.8, superior tanto al segundo trimestre del 2023 como al primer trimestre del 2024, lo mismo que el índice de expectativa, que alcanza un valor de 75.8, también superior a los dos índices de situación tanto del primer trimestre del 2024 como el segundo del 2023, y el índice de confianza alcanza un valor de 69.3, también superior al del trimestre anterior y al del segundo trimestre del 2023. Ahora pasamos a dar los índices de cada uno de los sectores, más que comparar con los resultados tanto del primer trimestre del 2024 como del segundo trimestre del 2023, cabe destacar que los mismos se mantienen en línea en cada uno de los sectores. Así tenemos que el índice de situación de agricultura alcanza un valor de 58.7, el de expectativa, el de 89.1 y el de confianza 73.9. Recordemos que el índice de expectativa de 89.1 fue el más alto de cada uno de los sectores. En cuanto a ganadería, el mismo alcanza el de situación, un valor de 52.2, que como habíamos visto en las respuestas, era el menor en comparación con los demás sectores, pero sigue en zona de optimismo. El de expectativa alcanza un valor de 73.9 y el de confianza un valor de 63. En cuanto a industria, el índice de situación alcanza un valor de 60.9, el de expectativa 76.1 y el de confianza 68.5. En cuanto a comercio, el índice de expectativa alcanza un valor de 67.4, el de expectativa 84 y el de confianza 73.9.
9. En cuanto a vivienda, el mismo alcanza el de situación alcanza un valor de 63, el de expectativa el de 76,1 y el de confianza de 69,6. En cuanto a construcción, el mismo alcanza un valor de 58,7 para situación, 65,2 para expectativa, que si ustedes recuerdan, esta era la expectativa más baja en comparación a los demás sectores y como pueden ver claramente se encuentra en zona de optimismo y el índice de confianza alcanza un valor de 62. En cuanto a consumo, que si recuerdan había tenido el índice de situación más alto con respecto a los demás sectores. El mismo alcanzó un valor de 71,7, el de expectativa alcanza un valor de 76,1, mientras que el de confianza alcanza un valor de 73,9. En cuanto a las pequeñas empresas, el índice de situación alcanza un valor de 69,6, el de expectativa también de 69,6 y por ende el índice de confianza tiene el mismo valor, 69,6. En cuanto a los índices de difusión de cada uno de los sectores, pero para diferentes periodos de tiempo, tenemos en pantalla las expectativas para los próximos 3, 6 y 12 meses. Y como ya habíamos dicho, el índice de agricultura para los 3 meses era el más alto con un valor de 89,1 y para los 6 y 12 meses fue comercio quien tuvo la expectativa más alta con los valores de 91 y 76 respectivamente. En cuanto a construcción para el valor de 3 meses fue el más bajo, de 3 y 6 meses, como ya habíamos dicho, con valores de 66 y 67, y para los 12 meses fue construcción y agricultura con un valor de 70 para cada uno. En cuanto a los demás las respuestas de las demás preguntas que no fueron utilizadas para la construcción de los índices, que nos permite conocer la situación actual del crédito, así como los posibles cambios en las políticas de concesión de nuevos créditos en caso de que lo hubiere. Y las nuevas expectativas, tenemos la primera pregunta que dice, actualmente la situación económica es óptima para otorgar crédito y como vemos, el 73,9% de los encuestados opina que sí, está de acuerdo con esta afirmación, el 8,7% está en desacuerdo y el 17,4% es indiferente. En cuanto a los aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos que estas respuestas se mantienen desde el inicio de la encuesta y mayoritariamente contestan que es el aspecto económico el más importante. Específicamente en este trimestre, el 46,4% de los encuestados optó por esta opción, el 21,7% por el aspecto climático, el 14,5% por el político, el 6,5% por el laboral, el 5,8% por el jurídico y finalmente el 5,1% por el aspecto social. Ante la pregunta que si existe una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, ¿cuáles podrían ser las opciones que se podrían presentar? Las situaciones se les da diferentes opciones y vemos que en su mayoría optan por que atenderían la demanda del crédito sin mayores inconvenientes. Específicamente en este trimestre, el 52,2% de los encuestados tomó esa opción, el 43,5% contestó que se atenderían medianamente las demandas de crédito y un 4,3% contestó que que existirían mayores exigencias para el otorgamiento del crédito. En cuanto a dónde destinarían el exceso de recursos, vemos que el 26,1% de los encuestados lo destinaría a préstamos a empresas privadas, el 25,4% a inversiones en IRM, el 15,9% a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, el 10,9% a préstamos de las empresas financieras entre los destinos más importantes. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar crédito, tenemos que el 73,9% de los encuestados opina que el factor más importante es el historial del cliente. El mismo se mantiene como principal desde prácticamente el principio de la encuesta, seguido por
el bajo riesgo de crédito en un 17.4%. En esta ocasión optaron por esta opción, el 4.4% por la rentabilidad del proyecto y otro 4.4% debido tienen en cuenta la garantía real existente. Al pedirles que clasifiquen las actividades por criterio de riesgos, vemos que la colocación en IRM, la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, y el call interbancario son las actividades consideradas menos riesgosas, así que en un 6.7%, 2.6% y 7% respectivamente, mientras que las más riesgosas son consideradas los préstamos para microcréditos para MIPYMES en un 16.3% y préstamos para el consumo en 15.5% entre los dos extremos, mostrando los dos extremos. En cuanto a los factores de riesgo para la concesión de nuevos créditos, la pregunta dice, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores toma en cuenta? Vemos que mayoritariamente toman en cuenta el flujo de caja del proyecto, específicamente este mes en un 30.4%, y la variación de las ventas del negocio en un 22.5%. Le dan menos importancia al pago del IVA y al balance que el balance del negocio muestre bajas utilidades. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, también vemos que una de las acciones más importantes que consideran es que existan proyectos de inversión rentables en un 28.3%, un 24.6% opina que necesitan mejor información sobre los prestatarios y un 8.7% que existan mayores y mejores garantías entre las opciones más tomadas. En cuanto a los factores que impiden la concesión de nuevos créditos, vemos que el 32.6% de los encuestados opina que es el historial del cliente y el 29% la falta de información del cliente, siendo estos dos los principales factores desde el principio de la encuesta que se tienen en cuenta que impiden la concesión de nuevos créditos. Le sigue la proyectos no rentables en un 20.3% y la escasa garantía por parte del prestatario en un 12.3% entre las opciones más votadas, las más importantes. En cuanto a los límites para conceder créditos a largo plazo, el principal limitante es la escasez de depósitos a largo plazo. Específicamente en este trimestre, el 39.1% de los encuestados optó por esta opción, el 26.1% debido a la escasez de proyectos a largo plazo y el 21.7% debido a las faltas de garantía entre los limitantes más importantes. En cuanto a la concesión de préstamos en moneda extranjera, como vemos en pantalla, la principal condición es que el ingreso es el ingreso de la misma moneda de quienes toman el crédito, seguido en un 78.3% en este trimestre, seguido por un 13% la actividad a la cual será destinada el crédito y un 8.7% tiene en cuenta la rentabilidad del crédito. Cuando se les pide que clasifiquen los créditos por tipo de deudores, vemos que el 65.2% de los encuestados opina que las microempresas tienen un bajo acceso al crédito y el 91.3% de los encuestados opinan que las grandes empresas tienen un alto acceso al crédito. Las medianas empresas tienen un 73.9% de un acceso mediano al crédito, un 4.4% bajo acceso al crédito y un 21.7% un alto acceso al crédito. Al consultarles cómo calificarían la rigurosidad de los requisitos para la asignación de los nuevos créditos para los próximos 3 meses, vemos que el 82.6% de los encuestados opina que no cambió y mientras que un 17.4% opina que aumentó. A este 17.4 se les consulta por qué estarían aumentando estos requisitos y la respuesta se divide en dos. Un 50% opina que es debido al deterioro de las posiciones de balance de la empresa aplicante del crédito y un 50% es debido a una menor tolerancia al riesgo. En cuanto a la consulta de cómo calificaría la rigurosidad de los requisitos
para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses, el 87% opina que no habría cambios y un 13% opina que estaría aumentando. A este 13% se le pregunta por qué. En este caso, las respuestas se dividen en 3 partes iguales, que son el deterioro de las posiciones de balance de las empresas en un 33.3%. El otro 33.3% opina que es debido a la menor tolerancia al riesgo y el tercer 33.3% es debido al cambio de la política de governance de la empresa financiera. También se les consulta si en la institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses y vemos que el 87% opina que sí y solo un 13% opinó que no. A este 87% se le consultó por qué se rechazó el crédito y vemos que un 35% de ellos opinó que fue debido al historial crediticio de los clientes, un 34.2% debido a la duda sobre la situación financiera de la persona o empresa aplicante del crédito. Un 21.7% opina que es por la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, entre los motivos más importantes para rechazar el crédito. En cuanto a los comentarios que hacen los tomadores de crédito, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. De las opciones dadas, el que tuvo mayor aceptación fue el que existe mucha burocracia en un 39.1% en este trimestre, seguido por un 30.4% de que las tasas de interés son muy altas, el 26.1% de que los requerimientos son muy complejos y un 4.4% opinó que el monto disponible no es suficiente. Finalmente, hacemos unos breves comentarios de todo lo que acabamos de decir, de los principales hallazgos. Así tenemos que durante el segundo trimestre de 2024, el 73.9% de los encuestados respondió que la coyuntura económica había sido óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior al observado en el mismo periodo del 2023 e inferior comparado con el primer trimestre del 2024. El índice de situación, el índice de confianza y el de expectativa en el segundo trimestre del 2024 mostraron un nivel superior al compararlo con el trimestre anterior y con respecto al segundo trimestre del año anterior. Las expectativas de los diferentes sectores para la concesión de créditos para los próximos 3, 6 y 12 meses permanecieron en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. El historial del cliente y la falta de información crediticia son los principales aspectos que impiden la concesión de nuevos créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados manifiestan la necesidad de proyectos de inversión rentables y mejorar la información de los prestatarios. Ante la existencia de excesos de recursos financieros, se señaló que el principal destino sería el crédito a las empresas privadas, seguido por la inversión en instrumentos de regulación monetaria o IRM. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para conceder créditos son el microcrédito para MIPYMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la colocación de IRM e inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro son consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de nuevos créditos aumentará en los próximos 3 meses mostró un incremento, tanto respecto al primer trimestre del 2024 como al mismo periodo del 2023. Los encuestados señalaron que los tomadores de créditos manifestaron que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito, que las tasas de interés son muy elevadas y que los requerimientos son muy complejos.